y a la que probé una moto pues ya es que me encantó. Es importante que la familia esté de acuerdo en que el piloto crezca y tiene altibajos. Después esos altibajos se traducen en malos resultados. Igual que hemos visto casos al contrario. A niños que estaban en mitad de grupo, así que pasaban un poco desapercibidos, y después cuando han crecido han hecho ellos mismos un cambio de chip. El tip que daría a los padres es un poco lo que hemos hablado antes, que vean esto como una carrera de fondo, no como un sprint. A veces, si el padre quiere dar más de lo que toca en ese momento, es contraproducente. Haría falta 4 o 5 mil euros seguro de inversión inicial, porque hay que comprar una moto, que la moto esté relativamente bien, pues traje, equipación, o sea, botas y casco es un poco caro, lo demás no tanto. La información, eres como una esponja, ¿sabes? Entonces coges mucha información practicando, que después es más complicado de adulto ser profesional. O sea, está un poco el tema. Bienvenidos familia a un nuevo episodio. Tenemos aquí hoy a Nil Busot. Bienvenido. Buenas. Para quienes no te conozcan, subcampeón de Supercross. Para gente así como yo que no tiene ni idea de este mundo, esto es como te defines con tu personaje, que has sido a nivel deportista, pero para los que no sepan la diferencia, ¿qué diferencia hay entre Supercross y Motocross? Y luego, aparte de esto, ¿cómo te defines a ti fuera de este mundo del deporte? Buenas. Mira, para diferenciar un poco lo que es motocross y supercross, que a veces la gente pues siempre me pregunta, motocross es en espacios abiertos, un circuito que puede ser de unos 2 minutos, con saltos, obstáculos, circuito de tierra totalmente, pero en un espacio abierto. Y Supercross es en un espacio más reducido, podría ser dentro de un palacio de deportes, entonces la pista es mucho más pequeña, pero a su vez es más técnica también, entonces implica un poco más de profesionalizar. O sea, que el piloto tiene que estar un poco más bragado y haberle dado bastante tiempo a la moto, porque los obstáculos son un poco más difíciles, digamos, sí, los saltos. ¿Cómo te defines? ¿Cuál es el Nil fuera del mundo del deporte, sin los títulos que...? Yo, una persona normal, trabajadora, en el día a día, constante, y nada, me gusta mucho el deporte. Aparte de la moto, pues hacer otros deportes, y estoy bastante al día de la actualidad del deporte. Porque, digamos, ¿cómo empezaste? Que a la gente le gustará saber cómo empezaste. Fue un tema un poco, pues en mi familia ya se había ido en moto bastante, tanto mi padre, hermano y yo, pues desde pequeño ya lo chupé el tema, y a la que probé una moto pues ya es que me encantó, y de aquí vas sumando experiencias, vas aprendiendo y cada vez te gusta más y entras... ¿Crees que tus padres han sido la herramienta que te ha llevado hasta aquí? Sí, yo creo que ha sido un punto clave. Al final, nosotros tenemos taller de motos en Palafrugell, y entonces vivirlo ya desde pequeño, pues es que lo tienes ahí a mano. Y cuando lo tienes a mano, pues quiero probar, pum, ya te subes a una moto, ya vas probando, y si te gusta, pues es que es libertad al final. Ir por el campo con la moto, pues me encantaba, y desde ahí quieres ir a más, pues ya empezar a hacer algún saltillo, después pues curvear mejor, y ves que vas mejorando y quieres más, y vale, a partir de aquí vas... Claro, porque entramos en este tema del mundo del que has tenido el apoyo, por suerte, de tu familia. Si no hubieses tenido ese apoyo, o no lo hubieses como criado con el mundo del motocross, ¿hubieses dedicado a esto? Claro, es un tema complicado, porque nunca sabes lo que pasaría en caso contrario, ¿no? Pero yo creo que quizás a lo mejor no estaría haciendo motocross, pero seguro algún deporte parecido, ya sea descenso en bici o similar, porque al final siempre me han gustado las dos ruedas y adrenalina. Entonces motocross tenía las dos cosas, fue perfecto, pero seguro que si no fuera motocross sería otro deporte del estilo. Porque has comentado que tu padre ha sido el que ha expulsado, digamos,
todo este potencial en ti? ¿Crees que también tu madre ha influido en ti? Sí, me ha apoyado. Más que todo, nunca ha puesto una pega, que a veces pues, hay madres que sufren mucho y es importante que la familia esté de acuerdo en que el piloto crezca como piloto. Entonces, es ayudar y no poner impedimentos y decir, vale, si tú quieres hacer esto, vamos con esto y adelante, ¿sabes? Porque ahora vemos una imagen de ti aquí. Sí. No sé que cuando la ves, qué es lo que ves, qué significa para ti, porque aquí se te ve muy pequeño y con mucha pasión. Exacto. Estos son los comienzos, aquí en un bosque haciendo un poco de enduro, que es una disciplina que se hace por el monte. Pues bien, la verdad es que de pequeño sí me gustaba esto, pues embarrarme, buscar rutas nuevas, me encantaba ir por sitios nuevos. Yo me acuerdo que cuando eres pequeño ibas a un circuito nuevo, que hay pues bajadas más difíciles, lo que sea, pues es como un reto todo. Ahora ya conoces todos los circuitos, es distinto, pero cuando eres pequeño, cada cosa nueva es una aventura y es súper bonito de aprender pues cada circuito una experiencia nueva y aprendes mucho. Sí. ¿En qué edad recomiendas empezar en el mundo del motocross si te quieres dedicar profesionalmente? Creo que hay que empezar temprano, ¿vale? Pero de una forma que te permita hacerlo durante muchos años. O sea, buscar no una intensidad muy fuerte al principio, empezar quizás a los 6 años estaría bien y después darle una continuidad sin apretar demasiado las tuercas y después a los 13, 14 ya hay que empezar a buscar un poco más tema competitivo. Claro, porque ¿cómo gestionas esto? ¿Cómo tiene que ser el papel influyente en los padres o seres queridos que están al cargo? Porque a mí me han criado siempre en un contexto de decir, cuando eres pequeño, trabajos en equipo, deportes en equipo, para hacer todo lo que es la socialización, el trabajo. Si empiezas a los 6 años a individualizarte, a querer ir a competir, a ir a por las competiciones, ¿cómo es ese contexto? ¿Cómo se gestiona? No es fácil de gestionar, ¿eh? Muchas veces hay gente que comete errores porque por presión. Se le pone presión al niño, ya sea de forma directa o indirecta, pero se le acaba poniendo presión al niño. Y claro, es lo que dices, deporte individual, toda la presión recae a una persona. Entonces hay que pensar mucho en el niño que disfrute. O sea, si empieza de niño y va a hacer competición, que disfrute. Da igual los padres si el chaval hace un quinto o un 10, es igual. Lo importante es que disfrute porque a la larga le va a aportar más un 10 siendo feliz que una posición 5 siendo infeliz. Porque va a hacerlo más tiempo, con más ganas, más motivado. Y entonces quizá al cabo de 5 años ha mejorado mucho más que el que hacía quinto, pero no era feliz del todo, que quizás se habrá plegado. Porque habrá habido un conflicto de intereses y lo típico. ¿Por qué crees que sucede esto? Es decir, yo he podido ver en el deporte que hay muchos padres, no sé si han sido padres frustrados, digamos, que no han logrado un propósito y solo quieren que el hijo llegue a lograr lo que ellos no han logrado. Es posible que sea esto. Es muy posible que sea esto. También a veces hay que conocer un poco el deporte. Y si no lo conoces, pues buscar a alguien experimentado que pueda explicarte y entender un poco cómo va a funcionar esto. Porque la perspectiva, lo típico, perspectiva, realidad, ¿no? Hay muchos padres o familias que creen que tienen la perspectiva de que su hijo va a ser campeón del mundo. Claro, de campeones del mundo hay uno. Y de practicantes hay muchísimos, miles. Entonces hay que entender eso, que eso lo más seguro es que no se logre. Entonces hay que buscar de que el chaval sea feliz haciéndolo y aprender y llevarte todas las cosas positivas que conlleva el deporte. No solo buscar resultados, sino hay muchas otras cosas positivas, como hacer amigos. A esas edades hay que buscar un poco esto, hacer un grupillo de amigos, que vayan a entrenar, estén juntos, se lo pasen bien.
Porque creo que eso es importante. ¿Cuál es el porcentaje de gente que quiere dedicarse al mundo profesional y lo logra realmente? Yo creo que menos de un 2%. O sea, un 1% quizás. ¿Y cómo crees que se gestiona esto a nivel mental el 98% restante? Todas esas personas que lo han intentado. Claro, es complicado, ¿eh? Si, es lo que decimos, si lo has cogido bien y has sabido que tú lo pruebas, lo intentas y si no llegas no pasa nada, no hay una presión muy grande, pues al final yo creo que sacas lo positivo, ¿no? Dices, vale, he conocido gente, he tenido experiencias, eso me ha aportado muchas cosas para la vida. Al final los deportes para la vida cotidiana sirven de mucho. Entonces hay que intentar coger todo esto como una cosa positiva. Y después que llegas, pues ole tú, felicidades y has hecho una cosa casi imposible. Pero si no llegas, disfruta del camino hasta ese punto. Es que es muy complicado llegar a esta línea entre el disfrute y el competir. Es decir, más cuando aspiras a ser un campeón, como en tu caso, es decir, ¿qué consejos les das o cómo llegas a gestionar estas emociones? Porque es muy complicado. No, es lo que dices. Hay que hacer un balance. Conforme te vas haciendo adulto, los 15, 16, 17, después ya cambia el tema. Ya pasa un poco más a un segundo plano lo de disfrutar, que tienes que continuar disfrutando, pero ya en una medida es un poco más reducida y ya es más la medida del sufrimiento, de decir, no, yo si quiero hacer resultados sé que debo pues ir a correr por las mañanas o ir a hacer sesiones con un entrenador personal en un gimnasio. Tengo que aportar mucho de mí para conseguir lo que realmente quiero. Entonces, eso tiene que verlo el piloto. Por mucho que digan los padres, yo creo que hay una edad 15, 16, que es cuando el piloto realmente tiene que querer él. Si él quiere, es cuando él va a buscar las herramientas para conseguir el resultado, ¿sabes? Aquí está un poco del tema. Que quiera el piloto, ¿sabes? ¿Y qué pasa en el momento? Has dicho, te haces profesional y empiezas por el disfrute, pero llega un punto que el disfrute sé cómo se va y te centras más en competir, en llegar. Cuando se te pierde esa pasión de decir, no sé si para qué lo estoy haciendo, ya me he perdido entre si estaba disfrutando, se me ha perdido la versión esta de competir, pero ya no lo disfruto. ¿Cómo es esa parte mental que te viene a la cabeza? Sí, está claro. Hay épocas que incluso he dicho, ostras, qué duro que es esto, porque ahora tengo que entrenar hoy, estoy un poco cansado, no hace buen día, el circuito está destrozado, lleno de baches, seco, pum. Es duro y entrenar. Pero ese día tienes que intentar valorarlo, todo lo que hay detrás, pues las ayudas que has tenido durante los años, la gente que te está apoyando a diario, y sacar un plus de ti y decir, no, este día hay que pasarlo. Y entrenas, lo haces todo como estaba planeado y después te encontrarás un día que está el circuito perfecto, arreglado, yo qué sé, con saltos bestias, que vas más lejos a entrenar y vas a un circuito más bueno, lo que sea, y ese día pues disfrutas más. Y entonces hay que hacer un balance entre los días que son de sufrir y los días que disfrutas. Y también buscar un poco una válvula de salida y decir, vale, pues tal día he quedado con unos amigos que vamos a ir a un circuito, hace tiempo que no los veo, hablaré con ellos, socializar un poco dentro de lo que se puede. O sea, tú te marcas tu entreno, pero también tener la mente abierta de lo que te aporta, ¿no? Decir, vale, conozco gente, hablo con ellos, socializo. Claro, es más, Bastante. lo que comentas yo creo que es un reflejo también de ya no solo el mundo del deporte, sino cuando te centras en decir, es que voy o no por ganas o qué tengo que hacer con la motivación, o tú te centras más en el para qué haces lo que haces, tengo claro dónde voy, pero también disfruto de este camino. Claro, esto es básico. Y al final, si es una cosa que vas a hacer durante varios años, tienes que buscar la fórmula. Y la fórmula es, vale, puede haber muchos días que yo esté puteado entrenando, que dices, uff, voy a sudar la gota gorda, pero también sabes que va a haber días que va a ser lo contrario, que vas a disfrutarlo. Entonces hay que saber que habrá días de todo
y tú ser constante. Y aquí es donde tú acabas encontrando un resultado, en esa constancia. El problema es la gente que dice que se le hace una bola y tiene altibajos. Después esos altibajos se traducen en malos resultados al final. Si tú consigues ser mentalmente fuerte y aunque sea un día malo o un día bueno, trabajar igual, pues marcas la diferencia. ¿Qué piensas del egoísmo? Porque hay un gran debate acerca de esto, pero sobre todo en el mundo del deporte, es decir, más en deportes de riesgo. Tus padres, seres queridos, pareja, ostras, si se cae, encima se hace daño, y tú tienes que estar entre el dilema de ¿les hago caso o yo voy a por lo que lucho y es mi sueño? Claro. Aquí hay un tema muy importante también, es que hay pilotos también que se ven más seguros y más inseguros dependiendo un poco de la técnica. Entonces es muy importante que de pequeños aprendan bien y cojan una técnica muy buena de jóvenes. Porque si tú tienes una técnica muy buena, al final tienes menos lesiones que un piloto que va con un poco menos de técnica, pero más alocado, más a tope, pero sin ese punto técnico. Entonces creo que hay que hacer hincapié mucho en el tema este de que crear una buena base los primeros años, que aún no es cuando tienes que entrenar tan fuerte y hacer pues gimnasio, cardio, y son los años que empiezas a disfrutar de la moto, pues buscar la fórmula, un entrenador, un ex profesional amigo, lo que sea, pero buscar la forma de que el chaval, el piloto, aprenda una buena base técnica, porque en el motocross es fundamental la base técnica. Es que hay algo muy curioso y que pasa, me gustaría saber tu opinión, que cuando eres pequeño, digamos, puede ser que tengas unas condiciones muy buenas y lo vas petando, pero a medida que vas creciendo quizás no tienes los resultados esperados, claro, y el rendimiento baja. Claro. Es decir, ¿cómo gestionas este cambio? Es decir, claro, de pequeño lo petas, pero de grande ya no lo petas. Es decir, tienes el soporte al principio de tus padres, pero luego lo sigues teniendo, pero tú ya no disfrutas, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionas? Que es lo que comentaba Luriol, el ego del el no poder, ¿cómo lo haces? Claro, sí. Yo me he fijado muchos años y he visto jóvenes que eran, por ejemplo, muy buenos en categorías de 65 cuando eran pequeños, a los 12, 13, 15 años, muy buenos, y después quizás se han estancado un poco al pasar a las categorías superiores, igual que hemos visto casos al contrario. Niños que estaban en mitad de grupo, así que pasaban un poco desapercibidos, y después cuando han crecido han hecho ellos mismos un cambio de chip y han dado 3 pasos hacia adelante. Entonces estos han tenido una motivación mucho más fuerte que los otros que han ido en progresión y nosotros en regresión. Entonces el ir en progresión motiva mucho. En cambio el ir en regresión mentalmente es muy duro y a veces hay que saber hacer como un stop and go, parar un momento, dar un paso atrás, decir, vale, ¿qué puedo mejorar? ¿Sabes? Buscar herramientas. Si hace falta, pues un psicólogo, un entrenador, buscar el porqué de las cosas, y gracias a tener esa respuesta has hecho quizás un paso atrás, pero puedes hacer 3 al frente y volver a estar al nivel que estabas. Pero siempre analizando el porqué. ¿Sabes? No decir, no, es que hemos ido a menos y ya paramos porque esto es muy complicado. No. Es que hay sido a menos, pero analizamos. ¿Qué ha pasado? Hay personas que abandonan durante el proceso. Es decir, yo he podido ver atletas que tenían unas capacidades brutales para poder petarlo y que no me digas por qué, quizás por lo que comentas, ¿no? De falta de un coach, de un psicólogo tal, lo han dejado y a lo mejor si hubiesen resistido un año lo hubiesen petado, pero dices, tienen padres. Quizás los padres no tengan la formación o no tengan la educación esta para inculcar a sus hijos. ¿A qué crees? Sí. ¿O qué tips podrías dar a los padres para que puedan ayudar el día de mañana a uno que quiera ser como tú? El tip que daría a los padres es un poco lo que hemos hablado antes, que vean esto como una carrera de fondo, no como un sprint, porque veo esto, muchos altibajos, y creo que deberían inculcar eso, constancia. Es que la palabra constancia
es muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Porque yo, estando en pista, que voy cada semana, estoy en circuitos y así, es lo que veo. Veo padres muy intensos, pero que cogen rayadas, para decirlo así, por tonterías, ¿sabes? A veces el chaval ha hecho un mal resultado, ellos, claro, han hecho un viaje, por ejemplo, se han ido a correr una carrera a Francia o así, han hecho muchos kilómetros, entonces les quema que el niño haya hecho un mal resultado. Pues quizá mejor no ir a Francia ese fin de semana, te quedas más cerca, corres un regional. Si eso te tiene que suponer que el padre se queme, ¿sabes? Pero después el niño quizá va a poder correr durante más años y cuando sea la hora de verdad de ir a correr a Francia a los 16, 17 años, tendrá esa energía para ir. A veces, si el padre quiere dar más de lo que toca en ese momento, es contraproducente. Ese es el tema. Hay que saber siempre cuándo debemos ir a correr lejos o cuándo no. A veces te supone unos gastos, irte lejos, un estrés, el chaval aún no está preparado y entonces eso crea una bola. O sea, va todo en contra. Es mejor a veces quedarte más a correr regionales porque aún estás mejorando técnica, vas cogiendo nivel y después ya cuando realmente estás preparado decir, vale, ahora estamos preparados, ahora vamos más lejos, invertimos más, pero porque ahora toca hacerlo. No hacerlo antes de que realmente toque. Ahí está un poco el tema, lo que yo veo. Ahora que hablas de gastos, ¿cuál es la entrada en el mundo del motocross? Yo creo que para empezar haría falta 4 o 5 mil euros seguro de inversión inicial porque hay que comprar una moto, que la moto esté relativamente bien, pues traje, equipación, o sea, botas y casco es un poco caro, lo demás no tanto. Y después, cada vez que vas a entrenar, pues te puedes gastar 50, 60 euros en un entreno. Entonces, hay que ver bien cuando empiezas cómo te gestionas, cómo te organizas, cuántos días vas a entrenar al mes. No hace falta empezar entrenando un mogollón. Hay que coger bien las bases. Claro, que aquí entramos en un debate de decir, es un deporte que tiene una entrada bastante elevada comparado con los otros deportes. Si no tienes el soporte de tu familia y tienes que empezar joven para que puedas llegar a algo, ¿qué le dirías a un niño que no puede tener ese soporte? Porque si no tiene la entrada el soporte de los padres, ¿qué pueden hacer? Yo, si no tiene el soporte de los padres, le diría que si le gusta, que lo siga, porque es un deporte bonito de ver también. O sea, que siga los pros en las carreras por la tele, lo que sea, y después cuando él tenga un trabajo o ya sea más adulto, que lo practique para disfrutar. Que conozco mucha gente que lo ha hecho así y está metida en el deporte, dentro en el ajo, porque siguen todas las carreras, se conocen a todos los pilotos y no agobiarse porque no hayas podido ser un profesional. Porque es muy complicado que acabes siendo un profesional si no puedes empezar de joven. ¿Por qué? De joven la información, eres como una esponja, ¿sabes? Entonces coges mucha información practicando, que después es más complicado de adulto ser profesional. O sea, aquí está un poco el tema. Y ahora que hemos hablado un poco de todo esto, nos gustaría saber cómo fue tu infancia, es decir, el Nil de pequeño, ¿cómo fue? Pues la verdad que yo disfrutaba mucho en las carreras, pero también me ponía un poco de presión, porque claro, en la salida a veces somos 40, ¿no? en la parrilla de salida, entonces siempre tienes ese miedo de caerte en la salida, de hacerlo mal, de que te ganen los que habías ganado en la anterior carrera. Entonces tú mismo te pones un punto de presión, pero sí que es verdad que me la ponía yo y nunca me la han puesto mis padres. Eso me ha ayudado porque creo que la presión se la tiene que poner uno mismo. Cuando la presión te la ponen los familiares, es complicado. Pero eso, y perdona que te corte, es, digamos, el Nil fuera de las motos, ¿cómo es, digamos? ¿Eras un niño que sacabas buenas notas? O Sí. Entonces...
Yo sí, siempre correcto. Buenas notas y me portaba bastante bien con todo el mundo, bastante amigable. Un chaval normal, con ganas. Me gustaba mucho hacer deporte en general. Y sí, es que nada en especial. Normal, es que así normal. Has comentado un tema interesante que es el tema de la presión. Sí. Que por suerte no tenías por tus padres, pero te la ponías tú. Sí. En el sentido de decir, vivimos en un mundo lleno de perfeccionismo, sí. ¿no? Pero encima más en este deporte en concreto, que cada curva, cada segundo que puedas ganar puede ser un poquito mejor. ¿Qué claves le darías a las personas que se ofuscan o se sienten culpables por ese perfeccionismo? Porque a veces puede salir como totalmente para la otra dirección y ser tu tumba. Exacto. Sí, está claro que cuando tú te centras mucho en algo, abandonas todo lo demás. Entonces, no hay que obsesionarse en los entrenos únicamente. Hay que prestarle mucha atención, intentar mejorar, hay que estar al día de las cosas, ser un poco metódico, organizado, intentar tener una buena actitud durante las actividades deportivas, porque al final si quieres un rendimiento lo necesitas, pero después también hay que saber socializar un poco y salir de eso, ¿vale? En plan, pues cuando un chico tiene 15 años y lo metes solo a hacer entrenamientos duros y tal, y solo hace esto, por ejemplo, deberes, entrenar, comer, dormir, entrenar, pues entra en una dinámica que creo que solo es positiva si te sale todo perfecto, que es muy complicado que salga perfecto. Entonces, creo que sería mejor que de vez en cuando socialice. O sea, ir a un cumpleaños de un amigo, ir a cenar con los del cole, lo que sea, pero mantener un poco de relación del día a día con personas externas al deporte. O sea, tienes que tener tu vida en el deporte, hacer amigos en el deporte, tus compañeros, contrincantes, a las familias de tus contrincantes, ahí tienes un poco de vida con esa gente, pero también mantener la gente del pueblo, los compañeros del colegio, todo eso, mantenerlo un poco. No quedarte encerrado solo en lo que es el deporte. Pero es que mantener las dos cosas. Está como mal visto cuando, digamos, oye, lo que está bien visto, incluso para muchos padres, es que tu hijo esté en un centro de alto rendimiento. Es decir, que pueda estar con otros chavales, que lo esté petando. Pero claro, ¿cómo encuentra un niño un equilibrio entre poder socializar con niños que no solo esté dentro de su ámbito? Claro. No. ¿Cómo lo gestionas eso? Es decir, ¿está predestinado al fracaso, como aquel que dice? ¿O cómo lo gestiona? Es decir, como padre, desde fuera, ¿cómo lo hace? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo no me he encontrado en esta situación porque no soy padre, pero creo que hay que estar muy tranquilo y tener eso, lo que hemos comentado antes, de que llega el 1%, tenerlo muy claro siempre. Decir, vale, nosotros no vamos a llegar. Entonces, ¿qué llega? Buah, fenomenal, aplausos. Pero pensar como si no fueras a llegar, como padre, al menos. El niño ya es distinto. El niño que tenga sus motivaciones y que él piense que llega. Pero el padre que piense que no va a llegar. Y después, si ocurre, ole. ¿Sabes? Yo lo veo así. Es, creo, la fórmula. No decirle al niño, no vas a llegar. No, eso no. El niño que tenga sus motivaciones y tal, pero él, el padre, la madre, la familia, mentalmente, pensar eso. Y para mostrar ese perfil, buscar un perfil de un estilo de vida que te puedas permitir. No hacer locuras, ¿sabes? Es que es un tema que muchas veces hemos comentado con Oriol, la motivación, y es como para muchos entrenadores este tema de, digamos, que para la salud mental es de manera muy positiva, ¿no? El estar conservado. Pero para muchos entrenadores o padres es como un fracaso, ¿no? El no pensar, mira, lo vamos a petar, lo vamos a romper. Yeah. ¿Cómo llegas a este equilibrio? Y más tú que has llegado donde has llegado, es decir, no sé si te ha pasado también, de que te iban empujando y tú con una mente más conservadora. Sí,
concienciar mucho a los padres, o sea, desde entrenadores, gente experimentada, expilotos, si hace falta acudir a un psicólogo, lo que haga falta, pero hay que intentar que los padres cojan conciencia de esto, ¿sabes? Y entonces, si tú tienes una referencia, ¿no? Yo qué sé, pues si hay un piloto local que unos años atrás fue bueno y tal, y está entrenando los jóvenes y tal, pues creer un poco en lo que él diga, porque él ya ha pasado por todo esto y te puede ayudar mucho a no cometer errores. Porque he visto muchas veces expilotos que dan consejos muy buenos y el padre, como está ultra motivado, hace lo que quiere. Y después, 5 años más tarde, va y le dice a este, ostras, tenías razón, tendríamos que haber ido más más tranquilos en ese momento, le pusimos demasiado ímpetu y pum, ahora lo hemos dejado porque tal, han pasado X cosas. Pues eso, hacerle caso a la gente que tiene experiencia de verdad en esos temas. ¿Y qué pasa en tu mente? Porque fuera del mundo este del deporte, yo me gustaban las motos, ¿vale? Pero me decían, hasta los 21, 18 no te vamos a dar la moto porque se te va a ir la olla. Yo me enfadaba y luego pensaba, se me hubiese ido la castaña con una moto. Sí, si sí. tú te pones desde los 6, 7 años, 10, 12, sin carnet, porque entiendo que aún no puedes, ¿cómo es tu mente cuando tienes una moto? ¿Lo sabes diferenciar? Sí, a ver, yo conforme tú vas notando que eso realmente corre, ya ves, bueno, yo al menos en mi caso enseguida vi los miedos, en plan, vale, cuidado que esto va serio, la cosa va seria. Pero sí que hay niños que tienes que ir con mucho cuidado, si están muy alocados, por el tema este que dices, guau, que este acaba de empezar hace 3 meses y ya va demasiado rápido como para la técnica que él realmente lleva encima de la moto. Cuando en cambio ves un niño muy rápido pero con muy buena técnica, no sufres. Es un poco esto, lo que hablábamos antes, de insistir mucho en la técnica al empezar. Y tú que, por ejemplo, ahora ya eres adulto, has pasado el proceso de la infancia, digamos, a nivel de pareja, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿crees que tu pareja te tiene que ayudar, que apoyar, hacer la misma modalidad? ¿Cómo lo llevas tú? Yo lo llevo bien. Por suerte con mi pareja, pues siempre que ha podido viene a los entrenos cercanos o carreras cercanas. Si está lejos, pues por compromiso de trabajo no puede. Pero siempre me ha apoyado mucho. De todos modos, yo cuando ya la conocí, ella enseguida vio que esto era mi pasión. Entonces, en ningún momento se le ha ocurrido de estar ni un 1% en contra de esto. Siempre ha estado con esto. Lo lleva bien, aparte del deporte en general le gusta y he tenido suerte. Pero es importante tener esa suerte porque también en edades jóvenes he visto muchos chicos pues perder el culo por una chica y pues cambiar un poco su método de entreno, o en verano también cuando viene la época ahí donde vivimos nosotros en la Costa Brava, que hay mucha fiesta y así, pues perderse un poco en el camino, ¿sabes? Y después quizá el siguiente invierno ya vienen con la motivación más baja. O sea, lo que hablamos de la constancia se puede aplicar en muchas cosas. ¿Cuántos años llevas en el mundo de la moto? Yo llevo en el mundo de la moto desde los 4 que cogí una moto, pero ya más metido en serio, yo creo que fue a los 16 cuando empecé a decir, quiero hacer resultados. ¿Contra qué referentes has podido competir o has estado en contacto ahí? Pues mira, he competido contra Jorge Prado, que ahora es líder del campeonato del mundo de MXGP, que es lo mejor que hay ahora mismo en motocross, se sale. Y después de cuando era más pequeño también estaban la gente que ahora está compitiendo en MotoGP, como Márquez y bueno, varios pilotos estaban compitiendo en motocross de muy jóvenes. Después ya ellos
a los, supongo, 10, 12 ya pasaron más a la velocidad y dejaron un poco la competición del motocross. Y cuando ves esta experiencia de decir estoy contra Marc Márquez o estos pilotos que ahora están a donde están, Sí. ¿es una sensación de envidia sana o de decir, ostras, yo me gustaría estar ahí? No, es envidia sana. A mí al final, como me gusta mucho el motocross, la velocidad me gusta verla también, o sea, al final son motos, ¿no? Pero me gusta tanto el motocross que no hubiera cambiado por velocidad. O sea, todo lo que me ha aportado, me gusta más la tierra. Es como la superficie cambia cada vuelta, el trazado va cambiando. Me gusta mucho. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, muchos de ellos pues ahora se están ganando la vida súper bien y el motocross está un poco mal pagado. Pero a nivel pasional, el motocross me tira mucho. ¿Hay favoritismos en el mundo del motocross? Bueno, favoritismos puede que haya un poco, pero más que todo sí que hay muchas cosas que se mueven por contactos. Tipo, dos pilotos de un mismo nivel, siempre si uno tiene un poco más de contacto, de amistad con ciertas personas que conocen ciertos equipos, pues va a ser más fácil que entre en un equipo el que tiene esas amistades o esos contactos que el otro que va un poco más perdido en cuanto a contactos. Pero dentro de unos límites, porque los dos, hablando de que los dos sean buenos. Al final tienes que desmarcarte un poco del resto para que te coja un equipo, pero sí que en igualdad de condiciones puede haber un poco de tirar más por uno o por otro. Porque Sí. ¿cuál es la diferencia? Es decir, cuando uno lo revienta, uno llega a medio camino, es decir, ¿cuál crees que es la diferencia, por ejemplo, entre tú o gente que la haya podido reventar o gente que esté por debajo de ti? Al final, ¿qué es lo que os diferencia? Yo creo que es importante, son varias cosas, pero una muy importante es que en tus momentos buenos no tengas lesiones. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Te ficha un equipo oficial y dices, buah, ya está, he entrado en una marca, ¿no? Y te lesionas al mes siguiente, buah, eso es una liada. Es una liada. Porque has trabajado muchos años para conseguir aquello y la mala suerte te ha venido en el peor momento. Entonces ya no puedes demostrar a ese equipo tu potencial. Quizá el siguiente año el contrato ya no tienes contrato. Entonces es tener un poco que se junte todo. Tienes que estar fuerte, tienes que ser constante, pero también tienes que tener un poco de suerte. Porque cuando surgen las oportunidades, saberás aprovechar. Si te surge una oportunidad y la aprovechas, quizás te vengan 5 más de oportunidades. En cambio, si te surge una oportunidad y ese día llegas tarde, porque no sé qué, o puntualizas otra cosa que piensas que es más importante y a última hora no acudes a ese entreno que había cierta persona que quería hablar contigo, quizás te pasan oportunidades. Entonces hay que estar. ¿Te preparan a nivel mental para el motocross? Sí, es una parte... la parte mental es fundamental en el motocross, porque aparte hay muchos altibajos. Hay temporadas que tú das buenos resultados a fin de temporada y a principio de temporada estás más flojo, entonces eso afecta un poco mentalmente, pero tú tienes que saber que tu momento llegará. También hay gente que empieza el año muy fuerte y que las primeras carreras lo peta y está en el podio y después, claro, el cansancio acumulado de la temporada le hace bajar un poco el rendimiento y después se viene abajo para el siguiente año, cuando quizás está haciendo las cosas bastante bien. Pero yo creo que no tienes nunca que dejar que los resultados te afecten demasiado. O sea, a veces hay muchas carreras durante el año y hay gente que hace un mal resultado y eso le supone una carga muy fuerte. Hay que pasar un poco de esto, ir a la siguiente y saber ir motivado a la siguiente aunque hayas pasado un mal resultado. Porque eso es lo que hablamos al final de identificarte demasiado con el personaje de motocross, ¿no? De validarte por los resultados, por el número 30, 40 o 20 o 10. ¿Qué le dirías a esas personas que se están validando demasiado,
que luego se pierden de quién son, de cómo reconducir esto, de decir, no eres ese resultado. Si tienes una mente fuerte, puedes recapitular y ir hacia donde toca. Claro, claro. El tema es, yo les diría, a que te gusta este estilo de vida, tú empezaste por esto, por algo, ¿no? Intenta volver un poco a tus inicios. ¿Por qué hacías esto? Y decir, vale, pues este fin de semana quizás no entreno, lo descanso, y la semana próxima voy a intentar volver un poco a mis orígenes, a ir al circuito y decir, ¿por qué hago esto? ¿Sabes? Pues disfrutar de los saltos, de las trazadas y buscar un disfrute en ello. A veces es mejor entrenar menos días y disfrutarlos que entrar en una rueda de decir, no, es que aún, como lo he hecho mal, tengo que entrenar más. Y quizá aún vas más cansado, con el cuerpo más cansado, con la mente más saturada. Y la siguiente carrera no te sale y aún quieres entrenar más. Y aún va peor la siguiente, ¿sabes? Y eso ha pasado. Entonces, yo he aprendido de esto que a veces es lo que hablábamos, un paso atrás para dar dos adelante. Entonces, analiza, stop, analiza. Es como querer ir tan al resultado que te alejas de él. Sí, exacto. Que durante todo este recorrido que tú has hecho, ¿qué consejo te hubiese gustado tener tú de niño? ¿Qué crees que no has tenido que hubiese podido marcar la diferencia? Yo lo que habría hecho ahora si volviera a empezar es ir a correr más siendo de donde somos nosotros, la provincia de Gerona, me habría ido a correr más a Francia. Porque con los años he visto que ahí la cultura es un poco distinta y hay muchas cosas más inculcadas que aquí falta un poco. Y también el tema de rodar en circuitos distintos también ayuda a los pilotos. Y entonces no habría dejado de correr aquí en España, pero habría introducido más el mix de algunas carreras puntuales en España, aunque sea sin seguir el campeonato, pero también algunas puntuales en Francia. ¿Se puede vivir a nivel de motocross en España? Es muy complicado. Poder se podría, pero sería casi imposible. O sea, tendrías que juntar muchas cosas. Tener muchos sponsors que te apoyaran fuerte o alguien de marketing que te ayudara mucho a obtener ciertos sponsors, porque de las carreras que se hacen aquí en España es muy complicado vivir. O sea, a nivel de quien organiza las carreras, se gana muy poco por carrera. Entonces, de lo que ganas, para que la gente lo entienda, perdón. De lo que ganas por carrera, pues en una carrera en un día te puedes llevar 500 euros, cantidades así. Pero claro, ganando. O sea, te pasa algo y ya te vas con un 0. Pero es que es abismal, es decir, entonces, la diferencia entre deportes. Sí. Es decir, que tú por una carrera cobres, por ejemplo, lo que dices, 500 y que, por ejemplo, en otras modalidades no tienen esta presión. Por ejemplo, en el fútbol nos van diciendo, yo cada partido cobro 500. Claro. Decir, no. O sea, es una burrada. Algo tiene que cambiar, al menos aquí en España, algo tendría que cambiar un poco, porque las primas son muy bajas. Los premios que hay por carrera ganada son muy bajos comparados con otros países que son 3 veces más. Entonces, por ejemplo, yo he ido muchas veces a correr en otros países y pues he tenido un poco más de ayudas. Y mola, porque ves que, ostras, que hay opciones. Después ya, eso estamos hablando de campeonatos nacionales, ¿eh? Después a nivel mundial, pues los pilotos ya tienen sus contratos con sus equipos que de eso ya sacan mucho dinero. Pero claro, este segundo escalón, que son los pilotos que compiten en campeonatos nacionales, pues creo que falta apoyar un poco esta base. ¿Pero por qué crees que aquí en España no hay esta ayuda y en otros países sí? Es decir, ¿qué es lo que, cuando dices que se tiene que cambiar algo, realmente qué es lo que se tiene que cambiar? Es decir, pues desde la federación quizás apoyar un poco más, porque al final las federaciones, dinero hay en las federaciones. El tema es cómo ellos lo reparten, ¿no? Pues habría que focalizar un poco más el piloto como protagonista. Al final tenemos que pensar que el piloto
es que es el protagonista, porque es lo que... Si no hay pilotos, el deporte desaparece. Sí. Entonces, es que sabes que está pasando un poco, que tú imagínate un circo en que los payasos sean los que pagan para hacer el payaso. Entonces, eso no funcionaría, ¿no? Pues está ocurriendo un poco esto, que se tira tanto de pasión que al final los propios pilotos, siendo buenos, se tienen que gastar dinero a veces para ir a competir lejos. Entonces, habría que buscar la fórmula para que esto no pasara. Esto es lo que antes comentaba, lo comentamos con Euriol, que quizás haya personas que sean muy buenas y que quizás no estén en el top 10. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Y por qué pasa eso? Pues puede ser porque la competencia, a ver, nivel hay pilotos buenos que hacen el 15, los hay. Hay de todo, al final somos muchos compitiendo en territorio nacional. Lo que pasa es que, claro, el que hace el 15 muchas veces no se siente motivado para continuar porque ve que todos son pérdidas y realmente eso es lo que a mí me sabe mal, que el que hace el 15 también tendría que recibir algo a cambio porque al final es buen piloto. Vale, sí que entendemos que al final se tiene... Hay que apoyar un poco más la base, yo creo. Claro, porque si no, lo único que puedes vivir es de buen marketing y de sponsors. Exacto. Y a nivel entrando en este detalle del campo del motocross en sí, ¿se utiliza el dopaje? Ha habido algunos casos en Estados Unidos más a tema de concentración. De no sé si anfetaminas o algunos productos que... o sea, daban un plus en cuanto a concentración. En situaciones comprometidas de carrera o así, estar más concentrado. Eso es lo que se ha visto. Y hubo algún piloto que tuvo algún penalti de un año sin correr, cosas así, por el tema este. Pero ya lo que es dopaje como otros deportes de cardio, creo que no sirve tanto en el motocross. O sea, el motocross es muy importante el cardio también, porque te estás moviendo y bailando encima de la moto constantemente. Pero no es ese parte ultra importante como podría ser en la bici o en el atletismo, claro, que es el todo casi. Es como... O sea, hablamos que, claro, la persona externa desde mi campo, que yo nunca había conocido el mundo del motocross, yo aparentemente pensaba que era resistencia pura o física, decir, aguantar todas las vueltas, pero por lo que me estás comentando, ¿qué papel influye el tema de la mentalidad? Claro, hay muchos factores. Se junta un poco el físico y también el ser listo encima de la moto para pensar trazadas. A veces, por ejemplo, tú sales en la pista y los 10 primeros minutos la trazada buena es la del interior, pero después se rompe y es más rápida la del exterior, por el peralte, por fuera. Entonces, tienes que saber a partir de qué vuelta va a ser más bueno el exterior, digamos. Y si tú dices, pues sigo toda la manga, toda la carrera corriendo por el interior en esa curva, pues vas perdiendo medio segundo por vuelta. ¿Y de qué te sirve estar muy fuerte si ahí en una curva pierdes medio segundo? Entonces hay que ser listo y ver en cada momento, circunstancia de carrera, dónde tal. Y también por los adelantamientos. Si tú usas bien la cabeza y estás fresco, puedes ver más zonas para adelantar. En cambio, si vas ya estresado o pensando en cosas que no debes en ese momento, lo que sea, pues quizá no ves una trazada de adelantamiento. Que también es importante estar bien de cardio y de fuerza para final de manga estar fresco arriba. Si al final, si tú vas jodido físicamente, tampoco piensas bien. O sea, es todo una rueda. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con el físico o la parte mental? Es decir, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es decir, puedes ver modalidades, por ejemplo, del fondo, que obviamente influye mucho la parte mental. Incluso a veces mucho más, que hay gente que puede estar muy preparada físicamente, pero mentalmente, si no está, abandona, y más en distancias mucho más largas. Sí. No sé si en vuestro caso con la moto sucede lo mismo. Sí. Hay gente muy dura mentalmente que puedes estar a 35 grados
en la segunda manga con el circuito súper roto de baches y los tíos aguantan ahí el toro como sea y llegan como sea a la meta y lo dan todo. Y en cambio hay gente pues que puede estar muy fuerte físicamente, en momentos determinados van muy rápidos, pero después si tienen un bajón mental, pues, o la moto algo falla en la moto, a veces ya se paran a boxes. En cambio otro mentalmente sea muy fuerte, le puede pasar algo en la moto y el tío sigue y acaba si hace falta con el manillar torcido, acaba la carrera y hace sus puntos que sabe que le van a servir para el campeonato. Entonces es importante. ¿Dirías que es un deporte limpio? Para decir, cuando estáis los 40 ahí, ¿puede haber golpes? Sí, ¿O es un, aquí voy yo? No, hay contacto. A veces hay contacto dentro de unos límites, pero algún codazo así entrando en curva para marcar un poco quién entra primero en la curva, o a veces en circuitos donde cuesta mucho adelantar tienes que ser un poco, entre comillas, guarro para hacer algún adelantamiento, pero es parte del juego. ¿Lo entendéis como parte del juego? Sí. A no ser que sea una cosa muy exagerada, como entrar a tirar, ¿sabes? O sea, entrar con forma de T. Estamos hablando de un deporte de riesgo que como te ve mal... Una cosa es ir acabando, puedes colisionar un poco, pero en paralelo un poco así tocarte, y la otra cosa es entrar en forma de T. Que ya eso es sí penalti, ¿no? Sí, eso es muy feo. Sí. Neil, nos gustaría saber si eres feliz y qué es para ti la felicidad, ya que en el mundo del deporte creo que es complicado hoy en día ser feliz y ser competitivo. No sé tú cómo gestionas un poco esto. Sí, yo soy feliz dentro del deporte y fuera también, porque he cogido un poco la fórmula mía. Yo trabajo a tiempo parcial y me dedico también a hacer pues cursillos a chavales que empiezan. Eso también me da mucho, porque hacer que los demás aprendan también te lleva, pues te sientes bien. Y después, lo que he dicho, intento disfrutar del proceso. Cuando voy a entrenar, hay días que tengo que ser muy metódico y hacer mi planning perfecto, porque es lo que toca, pero también hay otros días que busco un poco de disfrute y pues si hay algún salto que me gusta, pues paso por ahí más veces para marcar alguna plegada, o alguna curva que me gusta mucho, pues la repito más veces, y otras que no me gustan tanto, ¿no? O sea, intento buscarle un disfrute, encontrar eso que decíamos, el por qué empezaste a hacer eso. Pues de vez en cuando esa esencia es la que tienes que buscar como deportista. Nosotros dejaremos en la descripción tus redes para que la gente te encuentre. Con los saltos que da. Sí, guapísimos. Hay algún clip guapo. Sí. El nivel de conciencia que tiene creo que es brutal. Es fundamental. No sé si nos puedes dar 3 tips o un tip para tú cómo mantienes esto, ¿no?, en tu día a día, para que la gente lo pueda usar, aunque sea como una mini guía. Sí. Mantenerse muy activo con el físico, aunque sea un rato, pero hacer cosas constantemente, o sea, día a día. Tiempo para ti. Sí, tener un tiempo. Al final, por ejemplo, yo tengo los días un poco atareados últimamente, pero mi hora de la mañana de ir al gimnasio es como mi psicólogo. O sea, ahí desconecto. Me pongo a hacer mis ejercicios, me motivo, pienso en mis próximas carreras. Es como tengo un poco de tiempo para mí. Después sé que debo trabajar unas horas y cumplir mi deber, pero disfrutarlo y tener tiempo para ti un poco, vale. Guardarte unos minutos al día para ti. Nos gustaría hacerte siempre hacemos un pequeño cuestionario, ¿vale? Sí. Que son 5 preguntas, ¿vale? Que puedes decir las 4 primeras del 0 al 10, ¿vale? Y la última es una opción entre una u otra, tú escoges, vale. Y esa no hay 0 o 10, hay el número que tú quieras, ¿vale? Vale. Nivel de autoestima a día de hoy. Un 8. Felicidad. Un 9. Paz contigo mismo. Un 9 también. Nivel de satisfacción actual. 8. Vale. Y ahora puedes escoger entre sexo o dinero. ¿Cuál quieres? Dinero. Vale. ¿Cuánto dinero ganas al mes?
$1.700. Vale, pues... ¿Dejarías todo, digamos, lo que estás haciendo a nivel deportivo por €1.000.000? ¿Qué quiere decir todo? Es decir, No podrías tocar la no moto. podrías tocar la moto. Buah, no. Que le den al millón. Perfecto. No sé si también, digamos, nos puedes aconsejar 3 invitados que podamos traer aquí, Uriol y yo, en el podcast. Sí. Mira, uno sería un ciclista muy conocido mío, amigo, Joel Nicolau, que está compitiendo con el Caja Rural, es del pueblo de al lado de Palafrugell, de Llofriu. Después un freestyler que conozco mucho, Navas Petit. Y Anas Mabu, también. Atleta. ¿Y qué? Vale. ¿Y qué Para consejo? los que, perdona que te corte, ha dicho Anas, para la gente la audiencia que no lo conozca, Ah, es claro. Tu hermano. mi hermano. Sí, y atleta bueno, me alegro de que lo hayas experiencias mencionado y- buenas. Alguno de la familia tenía que tener Sí, alguno. lo traeremos. Sí. Un ¿Y crack. qué consejo le darías a alguien que esté pasando una batalla interna, ya sea a nivel de profesional, amante del deporte o en la vida en general, de decir, quiero luchar por mi sueño o tengo algo por lo que hacer, pero no sé si dar el paso o no? ¿Qué consejo le podrías decir a estas personas que están en un dilema interno de decir, ¿doy el paso? ¿No doy el paso? Que lo hagan, que den el paso, siempre. Siempre. Porque si no, van a estar toda la vida pensando, ¿y si lo hubiera probado? Pruébalo y si sale mal, pues que salga mal. Pero pruébalo porque a veces te sorprende. Yo también he tenido muchas veces ese miedo de decir, ¿estoy capaz o no de hacerlo? Por ejemplo, pues la primera vez que me invitaron al Supercross de Ginebra, creo que fue, digo, guau, esto es demasiado nivel, ¿no? Para mí, quizás, porque no he corrido nunca casi carreras de Supercross y me invitan a uno de los más importantes de Europa. Yo fui. Entonces ahí saqué un montón de experiencia que ya me sirvió para seguir haciendo más y más y más. Entonces en ese momento si yo hubiera dicho, bueno, ahí hay demasiado nivel, no voy, pues ya quizá yo hubiera sido otro en el futuro. Hay cosas que te cambian. Entonces di que sí, pruébalo y si sale mal, no pasa nada, pero ya sabrás que lo has probado. Bueno, antes que Es que hay que arrepentirte, ¿no? probarlo. ¿Y qué es lo que nos dirías que no dirías nunca en un podcast? Algo que puede ser una locura, no hay ningún problema. Algo que nunca dirías. ¿Qué diría que no diría nunca en un Sí. podcast? Le suele coger un poco desprevenido esta pregunta, no pasa nada. Buah, me has dejado en blanco, tío. Pillado, ¿no? Es que O si no te pudieses equivocar, ¿qué es lo que harías? si no me pudiera equivocar. Sí. Hacer algo que para ti, digamos, te supone como equivocarte y que pudieses hacerlo sin sentirte, digamos, como un error. Hostia. Sí, es una Me haces pregunta- preguntas que me vuelvo loco, tío. No, las No, pero a lo entiendo. mejor gira la pregunta. Imagínate que no te pudieses equivocar, que no hay margen de error. Vale. ¿A veces has actuado de la misma forma que has actuado a día de hoy? Con todas tus cosas, a veces dicho algo hubiese hecho más que no he hecho a día de hoy. Claro, hay cosas que no habría hecho. Por ejemplo, si tú tienes... bueno, es que hay muchos viajes que, por ejemplo, ya no te puedes permitir según en qué condiciones, de decir, voy a correr a tal sitio o lo que sea. Pues no me la juego porque si no hago un buen resultado, pues no me pago el viaje. Claro, depende un poco. O sea, tú cuando tienes una base, unos ahorros, entonces dices, voy aquí, me puedo permitir, si me sale mal, pues tengo esos ahorros que son un pequeño cojín, pero si dices, no, estoy a cero, ya no iría a ciertas carreras, lo que sea, pues me quedaría trabajando solo y sin irme a probar suerte en ningún sitio, Vale. no probaría Y suerte. para ir finalizando, imagínate en la situación de que ves a tus seres queridos, familia, pareja, tristes, llorando, o que están ahí un poco que no sabes lo que les pasa, están en un funeral y es el tuyo. Y suben al escenario a pues, las personas que te importan. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti?
Pues me gustaría que tuvieran un recuerdo muy bonito y que les haya aportado yo cosas que les van a servir como herramientas para la vida. O sea, que yo haya aportado algo y que digan, ostras, Neil siempre me decía que tenía que hacerlo así y tenía razón. O sea, como que sirva de precedente para algo. Vale. ¿Y estás haciendo todo de ti para que esto pase o podrías hacer algo más a día de hoy? No, yo creo que estoy dando, dentro de lo que puedo, doy el máximo. Entonces, no tengo aquello de decir, podría estar haciendo más, porque mis días son bastante completos. Entonces no tengo tiempo de pensar que estoy haciendo menos de lo que debería. Creo que estoy bastante bien con eso. Y ya para finalizar, ¿qué legado le dejarías el día de mañana a tu hijo, por ejemplo? Pues... La moto. Eso seguro, no. Perseverancia, o sea, que es casi de lo que más hemos hablado, pero que si quiere algo, que lo luche, que ponga actitud y que sea constante. Ni nada de altos y bajos, que las cosas hay que valorarlas y cada oportunidad que se te da hay que saberla valorar y ser muy constante en ello para conseguir el resultado que tú quieres buscar al final. De acuerdo, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si nos tienes algo más que añadir, Neil. No, Gracias por tu tiempo. Creo que ha sido un placer en el sentido súper bonito de decir el punto que le has dado de la perseverancia y decir no te enfoques tanto en el resultado, sino sea lo que seas en el mundo del deporte o en la vida en general, claro. Ama el proceso, disfruta de ello porque eso es lo que te vas a llevar, ¿no? Eso es lo que pienso, sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Genial, Neil. Pues ahora siempre nos gusta en medio del podcast un poco de romper los estados. Nos gusta proponer un poquito de actividad. Tú que en teoría en el mundo del motocross tienes que ser ágil al cambiar el embrague y todo esto, vamos a hacer un duelo de pulgares a ver quién gana. Vale. Y dejad en los comentarios a ver si gano yo o el campeón o subcampeón de España. Sí. Vale. Ahora tenemos a Neil y a Oriol en la salida de meta. Antes de salir le van a dar el pulgar. O sea, 3, 2, 1, ya. A ver a quién va a ganar. Uy. Venga, otra, que esta no ha sido muy rápida. Coge la curva muy rápida el Oriol. 2, 3, ya. ¡Ey! Oh. ¿Hacemos el desempate? Vale, último. Última. 2, 3, ya. El Neil cogiendo la curva. ¡Wow! Pues tenemos ganador a Oriol. La ha dejado ganar.